también ser los trabajadores cuando trabajamos en una empresa. Hemos buscado empresas y hemos encontrado empresas en Castilla-La Mancha que cuidan a sus trabajadores y trabajadores felices. Vamos a hablar de ello en la mesa, en una época en la que estamos de crisis económica, en la que lo difícil es encontrar trabajo, todavía más encontrar un trabajo y ser feliz como trabajador. De ello vamos a hablar con Santiago Sánchez, Santiago Sánchez Mariscal, que es experto en Derecho Laboral, con Asunción Díaz, que es una de esas empresarias que consigue que sus trabajadores estén felices. Ahora nos contará cómo lo hace. Ella es directora del Centro Comercial Puerta de Toledo y vamos a hablar con una trabajadora feliz que se llama Trinidad Mansilla y que es gestora de la empresa Solimat. ¿Feliz? ¿Por qué, Trinidad? Porque mi empresa ha sido capaz, con la ayuda de la dirección, por supuesto, y de los trabajadores y del voto de los trabajadores, de conciliar la vida familiar y laboral de sus trabajadores. Que es verdad que en tipo de crisis es muy difícil, pero que con un poquito de esfuerzo y con un granito de arena por parte de todos, Tú llevas 10 años trabajando en esa empresa, sí, llevo y 10 ahora años. Mira esa cámara, que creo que es la tuya, y da envidia al resto de trabajadores de Castilla-La Mancha que nos están viendo y que no pueden disfrutar de tus ventajas. ¿Qué ventajas tienes tú en tu empresa? A ver. Pues tenemos ventajas económicas, algunas ventajas económicas, pero yo creo que es más importante y me gustaría reseñar aquellas que, puesto que hay momentos de crisis, y el momento de crisis en el que estamos pasando, como tú bien has dicho, pues aquellas que no son económicas. Tenemos un horario flexible, por ejemplo. Pues no sé, tenemos... O sea, tú no tienes que fichar a la hora de entrar a trabajar. No, nosotros no fichamos a la hora de entrar a trabajar. ¿Entras cuando quieres y te vas cuando quieres? No, por supuesto tenemos unas pautas, ¿no? Sí. Tenemos un horario de entrada y un horario de salida. Es una jornada intensiva con un horario flexible, ¿vale? Solimat es una mutua de accidentes de trabajo y tiene personal administrativo y tiene personal sanitario. Entonces, hay un personal sanitario que funciona por turnos y tiene otro tipo de horarios y otro tipo de ventajas en este tipo de flexibilidad horaria, pero para toda la plantilla hay una flexibilidad horaria, efectivamente. Es una de las ventajas. No querías mencionar temas económicos, pero sí hay que mencionarlos porque tenéis ayudas a comedor. A comedor. De los ayudas chavales. Para guarderías. Ayudas para guarderías. Incluso me llama la atención que cuando llega Reyes, ¿qué pasa? Sí, a tu redactora le fue algo muy curioso, ¿no? Y yo además quise decírselo porque, bueno, porque es una cantidad, en los tiempos que corren es simbólica, ¿no? Puede ser menos o no podía ser, pero bueno, en concreto son 30 euros por hijo, siempre menores de 12 años, y se entrega, se paga en nómina en el mes de diciembre. Pero además de eso yo creo que además lleva como un valor sentimental, porque se hace entre los trabajadores de Solimat, lo que se hace es una fiesta en nuestro hospital laboral, en el gimnasio, para que trabajadores nuestros se visten de Reyes Magos, ¿vale? Los para padres con ese dinero los padres compran regalos y son los propios Reyes los que le entregan esos regalos a los enseguida vamos a seguir hablando de ventajas que disfrutas en el tema también de las mujeres embarazadas. Santiago, lo que nos está contando Trinidad no es habitual. Como experto en derecho laboral, los trabajadores no suelen disfrutar de estas ventajas, y menos en época de crisis. En época de crisis, lo fundamental en mucha pequeña y mediana empresa, y estamos hablando de que el 85% del tejido empresarial español son muy pequeñas empresas, son microempresas por debajo de los 15 trabajadores. Lo más importante es el día a día, la rentabilidad, ¿no? Y productividad. Más que nada intentar casi ahora en estas circunstancias cubrir costos y llegar al pago de los trabajadores al menos al final del mes con una garantía de ese pago. Quizá eso es lo más importante. Sí, bien es verdad que incluso de fuera de lo que es el incentivo del propio dinero sí que se podría hacer algo, pero bueno, para eso estamos un poco la labor de los asesores, que habría que reeducar a los emprendedores, porque los empresarios, evidentemente, muchos de ellos no han pasado por ninguna escuela de negocios. Son pequeños empresarios que eran trabajadores y han asumido la tarea y el reto de hacerse empresarios, y de lo único que saben es de trabajar, pero evidentemente no saben de tratar a sus trabajadores. Y por eso, Santiago, en una época de crisis es difícil hacer ver a un empresario que esa máxima de trabajador feliz iguala mejor rentabilidad o productividad en la empresa se produce. Y por eso vamos a hablar con Asunción, que es empresaria, es directora, como decimos, del Centro Comercial Puerta de Toledo, y tú sí que aplicas esa máxima. Tú eres consciente de que si tus trabajadores son felices, pues producen más. Sí. Pero yo empezaría al revés, porque tú me has presentado antes diciendo que conseguía hacer felices a mis colaboradores. Y es al revés, ¿eh? Son mis colaboradores los que han conseguido que yo vaya a mi trabajo cada día encantada y feliz.
Les comentaba a mis compañeros de tertulia que cuando iniciamos nuestra andadura en Puerta de Toledo, que era un proyecto conflictivo con muchísimos problemas, yo llegaba por la mañana y el ánimo era increíble, la gente estaba involucradísima en el proyecto. ¿Pero qué beneficios? Se preguntaba la gente, claro, si te hacen felices porque ellos están felices. Sí. ¿Y qué beneficios les das tú a ellos con respecto a otras empresas, por ejemplo? Pues, por ejemplo, nosotros también tenemos flexibilidad. Tenemos un horario de 12 horas en el cual cada uno se marca su jornada laboral de 8 horas. Los viernes todos terminamos a mediodía, eso en cuanto a horario. Pueden elegir vacaciones, creo Las también, vacaciones, ¿no? si las eligen, no solo las eligen, que además se tienen que elegir, no hay una parte de las vacaciones. Pero aquí elegimos el 100% y lo hablamos entre todos. O sea, un día yo salgo con el folio, vamos a planificar vacaciones de este año. Aquello es un rompecabezas, empezamos a mover las piezas y encaja perfecto cada año. Siempre hay alguien que tiene que ceder un poco de lo suyo, todo el mundo cede todo el mundo y al final queda perfecto. Y además has tenido ejemplos, ¿no?, de trabajadores a los que le has resuelto un problema. Por ejemplo, una trabajadora que dio a luz y que tenía problemas para incorporarse al trabajo, u otra trabajadora que quiso marcharse porque tuvo un segundo hijo, estaba estresada. ¿Qué hiciste con ellos? Pero se lo resuelven ellas. Es que es curioso porque la gente te transmite, tengo un problema y no puedo seguir con esto. Y entonces buscamos la solución conjuntamente. Todo parte de la responsabilidad de los colaboradores y en este caso las colaboradoras. Son dos mujeres con un grado de responsabilidad altísimo, involucradísimas en la casa y que en un momento determinado podrían haber pedido una baja por muchas razones y sin embargo transmiten, tengo un problema en este momento que no puedo conciliar adecuadamente. Y entonces hicimos el traje a medida para que esta persona, una de ellas, pudiera conciliar. En el caso de la otra, venía de una empresa de nuestro grupo empresarial diferente a esta. Yo sabía que por motivos personales de familia no quería incorporarse a una vorágine de vida laboral, conocía su enorme valía y su capacidad de trabajo y le pedí, oye, ven a ayudarnos en este proyecto que adecuamos el puesto y lo adecuamos a ella y está perfecto. Y hablando de mujeres embarazadas, en tu empresa, por ejemplo, a partir del 6º mes de embarazo, ¿cuál es la ventaja que tiene? Pues a partir del 6º mes de embarazo hay una merma de 2 horas en horario sin merma retributiva. ¿Sin merma retributiva? Sin merma retributiva. Eso es una de las... Eso le ha encantado a sí, lo hemos comentado, ¿no?, antes y le ha gustado. Ha sido de las últimas que hemos aplicado a nuestro plan de conciliación. Pero lógicamente, ahí lo estamos viendo, ¿no? Esas 2 horas que esa trabajadora deja de emplear en la empresa es un coste que tiene que asumir el empresario. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad, Agustín? Santiago, yo en principio yo entiendo que si realmente al empresario se le diera unas pautas y de verdad las asesorías laborales fueran asesorías de verdad, pues se podrían dar pautas que sin dinero podrían motivar también en este tipo de condicionantes el buen trabajo de los trabajadores. Por ejemplo, sería importante la flexibilidad. Yo entiendo que eso tampoco cuesta dinero y se puede hacer flexible. La promoción, que pueda haber promoción, que pueda haber formación, que de alguna manera, y esa formación a veces es gratuita, lo que ocurre es que muchas veces se desconoce por parte de los empresarios. Pero ¿y qué sucede, Santiago, ahora con esos trabajadores que con la crisis económica se están trabajando en puestos que no quieren, que bueno, pues uno se aferra a lo que sale? A ese trabajador, me imagino, es difícil motivarle dentro de una empresa, ¿no? Es que fundamentalmente el problema más importante que hay, yo creo, dentro de las relaciones laborales es trabajar en algún sitio donde no te gusta. Es decir, y el problema ahora es que es un problema de subsistencia. Es decir, el problema es que tengo que trabajar porque tengo que dar de comer a mis hijos. Y entonces, ¿dónde me tiro? Donde sea. Y si yo era obrero de construcción, realmente lo que me gustaba era la construcción y ahora tengo que trabajar en el metal o tengo que trabajar en un bar, pues trabajo en un bar. Y ahí es difícil encontrar esa motivación. Sí. Y yo quiero que Trinidad sea sincera. Si yo te digo, sí, ¿tú qué prefieres? ¿Un mejor salario o unas mejores condiciones dentro del trabajo? Yo, sin duda, mejores condiciones dentro del trabajo. Sin duda, y no lo dudo. Y si preguntas a cualquier trabajador compañero de Solimat, seguramente te dirá lo mismo, ¿eh? Sé que no me estás mintiendo, que eres sincera, pero sí, estaréis de acuerdo conmigo que no es lo habitual. En países europeos, en otros países europeos sí, pero en España miramos más la nómina que las condiciones de trabajo, ¿no? Miramos que tengamos esos beneficios, como contáis, ¿no? De guardería, de ticket restaurante. O sea, al final, si no sube la nómina, mejor que mejor. Pero es que estamos hablando de los beneficios del trabajador y estamos hablando de que la empresa fuera una ONG. No, la empresa no da beneficios
porque soy una ONG. Da beneficios porque entiende que va a haber un feedback económico cuando genera ese beneficio. Lo que hablábamos antes, una persona que está trabajando satisfecha trabaja mejor y los resultados siempre son mejores. Entonces, las 2 horas pagadas, lo hablábamos antes, hay muchísimas mujeres embarazadas que a partir del 6º mes se tienen que dar de baja porque no aguantan 8 horas, pues se le ponen las piernas así, y entonces se tienen que dar de baja toda la jornada laboral y eso tiene un coste para la empresa. Sin embargo, si tú les ayudas con 2 horas menos, trabajan unas horas en las que físicamente pueden aguantarlo porque hay que llevar un bebé a bordo para saber lo que es esto, ¿no? Y entonces no tienes ese coste laboral. O sea que al final Solimat no está haciendo un regalo porque es una ONG, está invirtiendo y está invirtiendo muy bien. Y en tu caso, por ejemplo, hay un ejemplo que me llama la atención y me ha gustado mucho. Un trabajador de tu empresa no podía pagarse o estaba harto de venir en coche todos los días la gasolina de Madrid-Toledo y tú decidiste pagarle el tren. No, es algo diferente. Él estuvo trabajando mucho tiempo aquí en Puerta de Toledo poniendo el proyecto en marcha. Es una persona que lleva 20 años en la casa desde que terminó la carrera y vino a poner este proyecto en marcha. Entonces, en un momento determinado me dijo, Yasun, estoy cansado de venir a Madrid, me gustaría quedarme en Madrid. Pues venga, tenemos una empresa allí, montamos un despacho específico, un puesto de trabajo allí para él, porque ya era director comercial y podía hacer su trabajo allí. Otros trabajos no hubiera sido posible. Ahora nos hemos desligado de esa empresa en Madrid por diferentes motivos y entonces había que reubicarle y tenía que ser en Toledo. Claro, esto suponía para él un coste. Legalmente, tú trasladas el centro de trabajo y no hay que aportar nada, pero es que este hombre está aportando a esta casa muchísimo, ¿no? Y ahora le vas a hacer... Entonces le hemos hecho un apoyo, entonces le hemos dado un extra económico que él puede pagarse el tren, algo más del tren, ¿no? Él sale lo comido por lo servido con los gastos que le ha generado esto. Son beneficios, lógicamente, que también al empresario le interesan para no perder, en este caso, un buen trabajador. Exacto, es que esto es un activo, este hombre es un activo importantísimo para la compañía. Me imagino que en otros trabajadores que no sean tan responsables, este tipo de beneficios quizá no se produzcan. Pero, Santiago, creo que tú has contado a nuestras redactoras un ejemplo de cómo muchas veces el trabajador también se aprovecha de los beneficios de la empresa. Creo que en una empresa pusieron, cuando hablábamos de la prohibición de fumar, una sala de tabaco. ¿Y qué pasó? Bueno, pues es curioso que a veces la falta de cultura de estos beneficios en algunos trabajadores de las pequeñas empresas da lugar a este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues colocó ¿Picaresca española? Pues es posible que vivamos en el país del Buscón Don Pablo y en algunas ocasiones ocurra. Pero ¿qué sucedió? Es una anécdota, no solo, pero yo lo comentaba con Aida, por Dios que no es lo más importante. Entonces se acondicionó allí un sitio donde podían estar, donde podían fumar, donde había una máquina de bebidas, una máquina de café y curiosamente, pues al final hubo que quitarlo porque había mucha gente que visitaba con demasiada frecuencia esta sala. Estaba más llena la sala de tabaco que la sala de trabajo, ¿no? Es una anécdota, pero eso posibilitó un problema, realmente generó un problema en la empresa, puesto que ya no solamente era el problema de los que iban a fumar, sino que la gente que cargaba con la carga de trabajo del otro trabajador que estaba fumando y que fumaba con demasía, pues al final posibilitó que el otro también se fuera a fumar aunque no fumara. Pero bueno, aparecía. Bueno, son ejemplos anecdóticos. Nos vamos a quedar sin duda con esa frase, con esa máxima que se pone en práctica en muchos otros países. Buen trabajador o trabajador feliz es igual a mayor productividad para la empresa. Ojalá ejemplos como el tuyo, Asunción, lo sigan otros empresarios. Es verdad que en época de crisis es más difícil asumir esos beneficios, pero ojalá cunda el ejemplo y ojalá podamos encontrar, Trinidad, muchos trabajadores como tú que miren qué cara de felicidad que tiene. Con un poquito de esfuerzo se puede, sí, que es una trabajadora feliz. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y, lo dicho, que cunda el ejemplo en las empresas de Castilla-La Mancha.